Hola, hola, ¿cómo se encuentran? ¿Se han puesto a pensar cuál es el impacto que generan los paraísos fiscales y la ilusión en las finanzas de los estados? ¿O si están los estados o los órganos multilaterales haciendo algo al respecto? Pues quédate que aquí te lo explicaremos. Pensemos por un momento en esto. Existe todo un sistema financiero global paralelo al nuestro que ha sido diseñado con el único propósito de que las grandes fortunas y las multinacionales no paguen impuestos. Y no, no es ninguna teoría de la conspiración, es un hecho muy real. Una telaraña que está drenando recursos de países como Colombia. Y hoy vamos a desmontar esto pieza por pieza. Para entender cómo funciona, a quién perjudica de verdad y sobre todo qué se está haciendo para combatirlo, para empezar, quedémonos con esta frase que es importante. Si alguna vez escuchas a un experto financiero o tributario hablar de neutralidad fiscal, lo que realmente está diciendo, y como se esboza en el documental del Tour de Libre Impuestos, es cero impuestos. Es un lenguaje que se escucha muy técnico o muy sofisticado, pero que en el fondo solo busca ocultar un plan masivo para no pagar los impuestos que revelen la realidad financiera y económica de las empresas, de las corporaciones o bien sea de las personas naturales. Bien, este va a ser nuestro recorrido. Primero vamos a dibujar el mapa de esta telaraña financiera. Después veremos qué principios y qué leyes fundamentales se están saltando. Luego analizaremos la respuesta global que se ha puesto en marcha para terminar aterrizando en Colombia, para ver cómo nos afecta directamente esta lucha. Vamos a meternos de lleno. ¿Cómo se construye este universo financiero paralelo? La palabra telaraña no es casual para nada. Es que es una descripción muy precisa de un sistema diseñado para ser opaco, para ser confuso y por encima de todo para que el dinero simplemente desaparezca de la vista de los estados. El corazón de toda esta red es lo que llamamos paraísos fiscales. Y ojo, que no es solamente un sitio con impuestos bajos. Hay que imaginárselo más bien como una caja fuerte con tres candados. Primero, impuestos mínimos o directamente cero. Segundo, secreto bancario absoluto para que nadie sepa quién es el dueño del dinero. Y tercero, ninguna obligación de tener allí ninguna empresa real que produzca absolutamente nada. Es básicamente una cáscara vacía para esconder el dinero. Y ahí tenemos las herramientas del sistema. Los fideicomisos son como fantasmas legales. Nadie sabe que existen, excepto quienes los diseñan o quienes los forman. Luego están los precios de transferencia, que es en esencia un truco contable genial. Una empresa se vende productos a sí misma, pero entre sus sedes de distintos países, inflando los precios de tal manera que las ganancias siempre terminan apareciendo como por arte de magia en paraísos fiscales. Es como se dice en el documental, un auténtico teatro legal. Y ojo con esta cifra, escuchen bien. 944 mil millones de dólares. Esto no es solo dinero. Esto es para el caso de países en desarrollo, hospitales que nunca se van a construir o escuelas que nunca se van a abrir. Pero más allá del dinero, ¿cuál es el daño real? Pues el verdadero problema es que esta telaraña rompe por completo las reglas del juego para todos los demás. Socava los cimientos de lo que entendemos por una sociedad justa. La base de cualquier sistema de impuestos es en realidad muy simple. Las reglas deben ser las mismas para todos. Si una persona de a pie paga sus impuestos y una multinacional encuentra la forma de no hacerlo, el sistema simplemente se rompe. Y eso es exactamente lo que consigue la arquitectura offshore o costa afuera. Esta tabla es fundamental para entenderlo todo. Los trush invisibles atacan directamente a la seguridad jurídica, o sea, el principio de que el Estado debe poder saber quién es el dueño del dinero para poder aplicar la ley. Y los precios de transferencia destrozan la equidad. Esa idea de que todos deberíamos jugar con las mismas reglas y la fuga de capitales se carga la progresividad y el principio que dice que quien más tiene, más debe aportar. Al final la carga siempre recae sobre los mismos, la ciudadanía y las empresas pequeñas. Pero bueno, el mundo empezó a despertar ante un sistema tan evidentemente roto. La presión global forzó un cambio que ha sido radical. Pasar del secretismo como norma a exigir la transparencia como una obligación ya es mucho. Es que el cambio es brutal. Antes el secreto bancario era como un muro infranqueable. Si Colombia quería o necesitaba datos de una cuenta en Suiza, tenía que adivinar el banco, el número de cuenta y aún así cruzar los dedos para que le dijeran algo. Ahora ese muro se ha convertido en una autopista de información. Los datos fluyen de forma automática y sistemática entre países. Y la herramienta para este cambio se llama lo que conocemos hoy como el intercambio automático de información, que no es más que un estándar global que, dicho en pocas palabras, obliga a los bancos de todo el mundo a decirle a cada país, tengo a estos ciudadanos tuyos. Con estas cuentas se acabó el jugar al escondite. En teoría, el proceso es bastante simple. Imaginemos que un banco en Suiza detecta que tiene un cliente colombiano. Pues le avisa al fisco suizo y el fisco suizo de forma automática le envía los datos a la DIAN en Colombia. De repente lo que era invisible se vuelve visible y la autoridad colombiana puede llamar a la puerta y preguntar, ¿y este dinero que usted tiene fuera lo ha declarado en el velo, lo ha declarado digamos que ha tumbado el velo de secreto por completo? Se preguntan qué ha hecho Colombia en estas nuevas reglas del juego. A nivel global, vamos a ver cómo está librando esta batalla en nuestro propio territorio. La principal arma de Colombia se llama lo que se conoció como el régimen S, o el de las entidades controladas del exterior, que básicamente decían que si un colombiano tenía una empresa de papel en un paraíso fiscal o bien fuera una empresa real, la ley básicamente dice, mira, me da igual si tienes allí ese dinero, es como si ya lo tuvieras en el bolsillo aquí en Colombia, aunque esté allá. Así que tienes que pagar impuestos por él, una vez que lo hayas declarado. Y para eso pues se le daba algún tipo de beneficio. Ya mismo, es una forma de evitar que dejen el dinero congelado fuera del país para siempre sin tributar. Las reglas de este régimen son muy claras. Se aplica si se tiene al menos el 10% de la empresa o de participación en una entidad del exterior. Se centra en ingresos pasivos, o sea, no los de una fábrica real o un punto muy importante. Si la empresa está en un país de la lista negra,
de paraísos fiscales de Colombia, la ley asume automáticamente que la controlas tú. El objeto está claro: impedir que se aplace el pago de impuestos indefinidamente. Pero aquí es donde la cosa se complica un poco. Como dice esta cita, se han creado herramientas muy potentes, sí, pero también increíblemente complejas. Y en una lucha donde los recursos lo son todo, ¿quién tiene la de perder? Pues los países en desarrollo que se enfrentan a un desafío tecnológico y financiero gigantesco. Es que la transparencia no es gratis. Requiere una tecnología de punta para procesar millones y millones de datos y una inversión enorme. Es como una carrera armamentística, y es una quinta, y es en una quinta, y es que en una esquina tenemos a la DIAN con sus recursos limitados y en la otra auténticos ejércitos de abogados y contables de la grande fortuna. La batalla por la justicia fiscal es también una batalla de recursos. Y así llegamos al final de este recorrido. El mundo ha pasado del secreto más absoluto a la transparencia y eso es una auténtica revolución. Pero la pregunta es, ¿hemos ganado la guerra o solo una batalla? Los que tejen las telarañas ya están buscando nuevas grietas en el sistema. La cuestión ahora es si la cooperación global será lo suficientemente fuerte para romper este truco y que lleguemos directamente y de manera más fehaciente a una transparencia global. Aquí hay un punto muy importante. ¿Están todos los países en la misma dirección? ¿O están todos los países dispuestos a asumir la responsabilidad que les compete y suministrar las informaciones que deben de los terceros o de los contribuyentes que tienen de otros países? Podemos ver que Estados Unidos fue uno de los pioneros en la transparencia o en la necesidad de revelar información de terceros cuando sus contribuyentes o sus grandes empresas se encontraban en paraísos fiscales. Pero a día de hoy son los principales opositores a revelar información de contribuyentes. Entonces necesitamos un organismo multilateral que tenga poder para que tenga, digamos, decisiones vinculantes sobre todos los miembros para que todos los países se puedan encontrar en las mismas condiciones. De lo contrario, va a ser prácticamente imposible llegar a un punto en el que tengamos una transparencia total y que pues, se pueda, digamos, ejercer una tributación real por las actividades y por los recursos que se dispongan de acuerdo a las fuentes y origen de cada una de las actividades que realizan estos contribuyentes.